La televisión nos hace estúpidos. Quizá hayas escuchado esto de boca de un adulto, pero ¿qué de cierto tiene? Acompáñame a averiguarlo. Actualmente el pueblo soberano opina, sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea. El término Homo videns fue acuñado por Giovanni Sartori, investigador italiano licenciado en Ciencias Políticas, Historia de la Filosofía Moderna y Teoría del Estado. Se trata de la desnaturalización del Homo sapiens, nuestra especie, la cual ha perdido la capacidad de la abstracción y su capacidad simbólica, propia de nuestros antepasados, para dar paso a una nueva especie que basa sus conocimientos mediante lo visual, dejando así de lado la capacidad de aprender mediante la lectura o el habla, apoyándose en la televisión y surgiendo allí el génesis del deterioro intelectual del ser humano. Homo Videns es un libro que cuestiona la televisión, pero ¿qué es televisión? Es fácil definirla como un objeto inerte, en la cual podemos ver distinto tipo de contenido audiovisual, pero ¿eso es todo? La RAE la define como transmisión de imágenes a distancia mediante ondas hertzianas, una descripción bastante plana. Sin embargo, la televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que se puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. Es 1940. Han pasado ya algunos años desde la primera venta del televisor. Los ciudadanos de clase privilegiada de todo el mundo empiezan a adquirir estos artefactos y se crean los primeros programas de TV. En un principio los canales de noticia se encargaban de narrar los sucesos de los diarios. La TV realizaba una especie de locución con la diferencia de que el espectador podía ver al narrador, creando así una diferencia muy importante con la radio. Sin embargo, la revolución televisiva llegó cuando se logró transmitir las noticias fuera del estudio en vivo, creando así su talón de Aquiles. Pues como menciona Sartori, aquí se creará una especie de televisión aldeanizada, pues esta podrá abarcar un perímetro muy corto. Solo podrá abarcar noticias hasta donde la prensa se permita llegar. Esto es importante, pues aquí la televisión irá a la casa de tres pilares muy importantes: la opinión pública, noticias irrelevantes o lacrimógenas y contenido de escaso valor cultural. La más importante es la opinión pública, pues casi siempre o con mucha frecuencia la opinión pública es un dato que se da por descontado, existe y con eso es suficiente. Cabe destacar que la opinión no es un saber, mucho menos ciencia. Simplemente es un parecer, una opinión que es subjetiva, ya que en muchas ocasiones a los entrevistados se les pregunta qué opinas de, pero no preguntan qué sabes de. Las opiniones están condicionadas a cómo es formulada la pregunta, pues la elección correcta de palabras del entrevistador puede influenciar en la respuesta para obtener así la más próxima a la que éste desee. La televisión utiliza estos datos para vulnerar la democracia, llevando al espectador la opinión de gente aleatoria como una verdad absoluta, que puede generalizar a la población en su conjunto. Pero, ¿por qué Sartori critica a la televisión? Es cierto que las bondades que nos ofrece la televisión priman sobre el ocio. No obstante, el hecho de que las noticias se vean limitadas a su entorno es el primero de los males que padece, pues, siendo cada vez contenido más breve,
La televisión incita a que el televidente dé por sentado que conoce el porqué detrás de los acontecimientos mostrados, lo cual dista mucho de ser verdadero, ya que la abstracción es el eje principal para la comprensión de las cosas, acontecimientos o materias. Para ser más claros, no se puede representar la felicidad con una imagen, pues este es un concepto muy subjetivo y depende de la esquematización mental de cada individuo. Por lo tanto, no se puede representar mediante una imagen el significado de ley, Estado, igualdad o justicia. Es por ello que el ejercicio lúdico de comprensión se aleja cada vez más del televidente. Esta es la premisa de la cual parte Homo Videns, un ensayo que es necesario para entender el comportamiento de la sociedad actual, las corrientes ideológicas y su adoctrinamiento en los más jóvenes. Un libro que tiene más vigencia ahora que las redes sociales tratan de hacer prensa independiente, que en muchos casos abogan a favor de la desinformación, pues no todo lo que está en la red es verdad, ya que fácilmente puede ser manipulada. Y como reflexión final, Sartori invita a que nuestra generación vuelva a leer y sobre todo a desconfiar de la imagen, ya sea televisiva o de cualquier medio de comunicación.